Buenas noches. Hoy es el día 53 de la guerra en Ucrania, entre Rusia y Ucrania. Para Rusia son el 53 días de operaciones especiales, aunque ya dejaron de ser operaciones especiales porque, eh, según los ucranianos, eh, con dos misiles tierra-mar, o tierra, sí, tierra-mar, hundieron el Moskva, que es el crucero insignia de la flota del Mar Negro. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, fue producto de una explosión causada por un incendio de las municiones. Bueno, el hecho es que lamentablemente el crucero se hundió y ninguna parte en una guerra va a admitir sus propias pérdidas. Normalmente en las guerras siempre exageran las pérdidas del enemigo y minimizan las propias. Bueno, y esta no es una excepción. A mi juicio, esto dejó de ser una operación especial. Podría haber empezado como una operación especial, pero es una guerra interestatal. Y empezó como una operación especial que podría ser de mediana intensidad, pero es una guerra interestatal de que va llegando a ser de alta intensidad. Aunque bien podemos decir de que el poder ruso no se aplicó en toda su totalidad y justamente por eso han tenido más pérdidas causadas por el exceso de prudencia militar en los ataques a los objetivos militares y si normalmente también se, hay daños, como dicen las Fuerzas Armadas norteamericanas, colaterales, en este caso involuntarios. No hay duda alguna, especialmente porque los rusos piensan que los ucranianos, en fin, gran parte de los ucranianos son como primos hermanos. Bueno, ahora si son así, son primos hermanos que tienen mucha hostilidad. Y por supuesto, siempre cuando hablamos, pues generalizamos y hablamos de Rusia o Ucrania, los países o Estados Unidos, pero tendríamos que desagregar, porque no son la totalidad de la población. La totalidad de los pueblos son básicamente pacíficos. Tanto es así, porque son los que después, a través de sus hijos, ponen la sangre, los muertos y los heridos y en fin, todas las tragedias que las guerras producen, o sea, los ataques entre los humanos los unos a los otros, destructivos, letales, tanáticos. Y esto es así, entonces los pueblos tienen que ser incentivados para movilizarse de un plano de vida común, normal, a un plano de una vida alterada y de hostilidad. Y por supuesto también los pueblos en general son manipulados. Todo depende del grado de manipulación. Y para involucrarse en una guerra tiene que también manipular la información de manera tal de que llegar a las emociones de las personas, normalmente las personas simples, que son la mayoría que constituyen una sociedad y que son personas que se manejan emocionalmente. Entonces, para manejar emocionalmente, eh, tienen que, tienen que, tienen que agudizar el sentimiento trágico, que evidentemente es un sentimiento trágico, y mostrar las consecuencias terribles de una guerra. Pero quiero hacer una, un comentario.
Las guerras en que ha participado Estados Unidos, a iniciativa de Estados Unidos, como la invasión, las dos veces que invadió Irak, cuando invadió Afganistán, y todas las guerras en las que no puso boots on the ground, pero bombardeó, los bombarderos humanitarios. Bueno, eh, nunca se muestran con toda vericidad la tragedia y la tragedia de las guerras, y la destrucción de las personas y la sangre y esas vistas horribles. Pero eso es la guerra. Bueno, entonces eso lo aprendieron de la guerra de Vietnam, cuando sí mostraban lo que pasaba y cómo volvían en bolsas de mortuorias los soldados, que volvían a Estados Unidos. Y, y todas las noches se transmitían en esa época, las, las novedades y las guerras, cómo se iban desarrollando. Y bueno, sí, había mucha muerte, mucha sangre, mucha destrucción. Y eso fue una de las formas en que empezó a movilizarse, eh, la gente en general, especialmente los jóvenes, para buscar la paz en Vietnam. Bueno, eso lo aprendieron, y ya todas las guerras en que participa Estados Unidos son guerras mediáticas en las que prácticamente no se ve el aspecto humano, se ve la destrucción, los bombarderos, en una serie de cosas, pero en la medida de lo posible no muestran lo real y lo crudo de la guerra. En este caso sí. En este caso sí lo está mostrando, y casi con exceso, diría yo, eh, las cosas que pasan, y por supuesto que la atribuyen. Estados Unidos y la NATO están en una guerra sui generis con Rusia, contra Rusia, y le atribuyen toda la maldad a Rusia. Rusia, son más cautos, eh, en atribuirle todas las desgracias a la NATO. Si bien lo hacen de una forma muchísimo, muchísimo más suave y menos agresiva. Esa es la forma en que se ha mostrado en general el gobierno de ruso en los últimos 20 años. En los primeros 10 años de la era de Yeltsin, bueno, era una neocolonia de Estados Unidos y de algunos países de la NATO. Pero bueno, eso ya se terminó, ya lo he comentado, em, comentado, y ahora eso es algo muy, muy diferente. Sin embargo, estamos en una situación muy parecida a antes de la guerra, de la Primera Guerra Mundial. O sea, que eran la guerra de los imperios, pero todo dentro del orden capitalista mundial. Y bueno, y en la actualidad el capitalismo es el sistema universal. Y que de lo que no se habla, que no se habla del aspecto, se habla de las consecuencias económicas, pero no se habla de los móviles económicos, de los intereses económicos, de los intereses del sistema, del complejo industrial militar, en este caso de Estados Unidos, que es la potencia eh, hegemónica, o por lo menos no quiere dejar de serlo. Y bueno, y hay también, por supuesto, complejos industriales en los países exportadores de armas, en Rusia también, muchos de ellos privados, la mayoría estatales, en China también, mixto, y en fin, los países que exportan armas, es un negocio oscuro y trágico, pero bueno, es lo que es. Y
El complejo militar industrial, en este caso en Estados Unidos, alienta a la continuación de este conflicto que lo único que trae es la destrucción de Ucrania y la debilitación de Rusia, que son objetivos de mediano, corto y largo plazo de Estados Unidos. Eh, bueno, hay un profesor de Relaciones Internacionales, Mike Heimer, que por supuesto disiente con todo lo que hace el gobierno, el Pentágono, la Casa Blanca, o sea, la política exterior. Pero bueno, es un profesor universitario que tiene muy claro el problema y muy claro lo que podría haber sido, pero no es escuchado. Eh, así están las cosas y en el plano militar en los últimos días em, se mantiene esa franja desde Kharkiv hasta Kherson y más o menos con unos 200 kilómetros, 150 o 200 kilómetros de profundidad, haciendo un arco en la frontera rusa, que incluye Mariupol y el Mar Negro, tendiendo la dirección estratégica hacia Odessa, tendiendo, y hacia Maliakev. Pero por el momento se está preparando, como vengo diciendo y dicen muchos observadores, el caldero, el bolsón, el, el encerrar a las fuerzas ucranianas en el Donbass, una clásica operación de pinzas en este sentido y de aferramientos en las líneas de contacto, y es una clásica operación de Clausewitz, la destrucción de las fuerzas enemigas en ese aspecto. Que es uno de los puntos que, que movió a Rusia a la así llamada operación especial. En los últimos días hubo, hubo movimientos, pero no de mucha significación. Lo significativo es que Mariupol, un puerto en el mar de Azov, que sería ubicado dentro de lo que sería la República Popular de Donetsk, eh, ya los últimos reductos de las fuerzas ucranianas y de los brigadas o regimientos de extrema derecha, muchos se rindieron y hay unos que están en una planta reducida, en una planta metalúrgica, a los cuales las fuerzas militares rusas, de acuerdo a las tradiciones de guerra, lo tienen encerrado y le ofrecieron la rendición para que salven sus vidas. Si no, los van bueno, el eufemismo es neutralizar. Es decir, van a neutralizar el accionar, como decían los militares argentinos con respecto a los subversivos, neutralizar el accionar. Bueno, en este caso también van a neutralizar el accionar, lo van a matar a todos, si no se rinden. Y yo creo que lo lógico sería que se rindan. Es una pérdida de vidas inútil. La guerra es una pérdida de vida inútil también, pero hablando de este caso específico. Y esas resistencias en las que hasta el último soldado, eh, no tienen sentido, no, realmente no tienen sentido.
Y así se están preparando las cosas. Hay una operación muy grande que se va a hacer en el Donbass y, y veremos cómo se van desarrollando los acontecimientos en el plano militar. En el plano diplomático, prácticamente las conversaciones están estancadas. La posición ucraniana es que, bueno, seguirán negando las posibilidades de un entendimiento con Rusia, y eso ocasionará la destrucción del país. Porque ya Rusia ha pasado eh, no solamente a actuar contra fuerzas, sino contra potencial, o sea, las fábricas, y todavía no ha empezado con los puentes y las carreteras y las vías férreas y los servicios de energía, en fin, lamentablemente hay mucho por destruir, que es lo que se consigue en una guerra, la destrucción de vidas y de cosas y de bienes. Eh, y bueno, desde el punto de vista antropológico podríamos decir que no aprendimos nada. Y, pero es lo que está, y siguen estas pasiones que no se controlan. Así están las cosas. Eh, También la ceguera geopolítica, el deseo de debilitar al máximo a Rusia, y también con la idea de que pueda haber un movimiento que voltee al gobierno de Putin. Eso es muy difícil, y mucho menos en tiempo de guerra. Muy, muy difícil. Y en el caso particular de los chinos, que están viendo todo esto con mucho cuidado, por supuesto apoyan a Rusia con tibieza tal vez, pero la apoyan. Y ellos saben que si Rusia es perdedora, a China realmente la atacarían por la retaguardia, por Asia. Pero eso ya es una especulación, pero no dejaría de ser una posibilidad geoestratégica. Eh, y así están las cosas. En el plano económico, eh, las sanciones eh, puede ser que funcionen, pero no son, hasta el momento no se sienten. Si bien es muy difícil saber, a menos que uno esté en Rusia, cómo son las situaciones, y viajando por el país, porque de otra forma es imposible percibirlo. A través de las noticias es imposible, son todas noticias tendenciosas. Así que uno tiene que ir deduciendo, y en forma muy minuciosa, eh, el carácter de las noticias y la procedencia. Cosa muy, 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 muy difícil de hacer para tener un panorama. Eh, Probablemente en los próximos días vamos a ser testigos de un gran enfrentamiento militar. Y bueno, las poblaciones civiles, por supuesto, eh, son los que sufren las consecuencias. Eh, la ceguera de los políticos, los sentimientos enconados, la hostilidad, y todo eso, bueno, producen un resultado. A mi juicio, acá en cierta forma China es beneficiada en forma indirecta, y Estados Unidos
es el gran beneficiado, porque mantiene a la Unión Europea, a la NATO, que en cierta forma los induce a que se armen, vendiéndole armas y, y no permitiendo que Europa tenga la actividad económica con este tipo de alteraciones, y además todas las sanciones que hacen hacia Rusia, el blowback es hacia Europa, no hacia Estados Unidos. Prácticamente no lo sienten. O Estados Unidos tiene otros problemas, ya sí, el problema del crecimiento de los precios, del crecimiento de la energía, eh, eh, y después en el Medio Oriente y en África, la falta de trigo y cereales, y también en otros países la falta de fertilizantes. Entonces hay todo una convulsión, naturalmente que hay una convulsión económica y que todavía no se ha manifestado con toda su fuerza. Bueno, solo nos queda esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, porque podemos observar lo que pasa. La intencionalidad es muy difícil, o sea, todos podemos hablar de las intencionalidades, pero no son productivas, no son productivas, son subjetivas, opiniones subjetivas. Pero sí hay que ver con las cifras, las estadísticas y los hechos. Eso sí que nos da una cierta visión de conjunto. Bueno, buenas noches y muchas gracias.